Un poeta que escribía con los puños, un bailarín que no usaba zapatillas, usaba guantes, un hombre encerrado injustamente cuya historia terminó pintada en canciones, películas y libros. No, no es ficción, es historia real. Detrás del archivo no es un episodio normal, es una rendija, un espacio entre capítulos, un puente entre ideas, un sobre que se abre para revelar conexiones que no sabías que existían. Aquí no venimos a explicar nada, solo a mostrarte 5 formas en que algo aparentemente lejano está más cerca de lo que creías. Esta vez es el arte y el boxeo. Parecen enemigos, uno embellece y el otro golpea. Pero hay peleas que parecen coreografías, jabs tan precisos como pinceladas y boxeadores que no buscan gloria, buscan expresión. Hoy abrimos 5 grietas entre el combate y la creación. 5 lugares donde el arte y la furia se tocan, se fusionan. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo, esto es Detrás del Archivo. Bloque 1. El bailarín que aprendió a golpear. Antes de los himnos, antes de las estatuas, antes de la leyenda, se llamaba Cassius Marcellus Clay Jr. Con ese nombre ganó el oro olímpico a los 18 años, con ese nombre debutó como profesional, y con ese nombre aprendió que el mundo admiraba a los hombres fuertes, pero obedientes. Él no quería ser obediente, quería ser libre, libre incluso de su pasado, libre incluso de su nombre, así que eligió otro, uno que reflejara su fe, su historia, su desobediencia. Se llamó Muhammad Ali, y desde entonces cada golpe suyo fue también una afirmación. Ali no fue solo un campeón, fue un símbolo, una voz, una postura. Se negó a ir a Vietnam, le quitaron su título, su licencia y sus mejores años. Pero no perdió la dignidad, no perdió sus movimientos, no perdió la pelea, porque si algo lo definía, era el ritmo. Ali no se movía como un boxeador, no medía paso ni buscaba el intercambio, se deslizaba, esquivaba sin apuro, respondía sin rabia, y cuando golpeaba parecía hacerlo justo en el momento exacto en el que el mundo contenía la respiración. Él mismo lo dijo, con la claridad de quien conoce su cuerpo como un instrumento. Float like a butterfly, sting like a bee. Flota como mariposa y pica como una abeja. Y eso es justo lo que hacía, flotar, picar y desaparecer. Mientras otros imponían fuerza, Ali imponía presencia. No necesitaba castigar, le bastaba con no estar donde lo esperaban. Y luego, estar, en silencio, en el lugar exacto donde duele. No fue el más temible, fue el más imposible, y aunque nunca se presentó como artista, lo que hizo con su cuerpo fue una forma de lenguaje. Ali no bailaba, pero sabía moverse, no componía, pero tenía ritmo, no firmaba cuadros, pero dejaba su marca, no buscaba ser arte, solo ser el mismo. Bloque número 2. El huracán que escribió desde una celda. Rubin Carter era un boxeador en ascenso. Tenía fuerza, tenía velocidad y tenía algo más raro, convicción. En el ring era agresivo, sí, pero fuera de él hablaba claro, firme, con una seguridad que incomodaba. Lo apodaban Hurricane o Huracán porque no se detenía, porque cuando entraba al cuadrilátero parecía que el aire mismo cambiaba de dirección, porque su presencia no era solo física, era política, emocional y provocadora. En 1966 su carrera se detuvo de golpe. Fue acusado del asesinato de 3 personas en un bar de Nueva Jersey. No había pruebas, no había testigos confiables, pero había algo más poderoso que la verdad. El prejuicio. Era un hombre negro, conocido y desafiante. Al parecer solo eso bastó. Fue condenado a cadena perpetua. Pasó 19 años en prisión. No porque las pruebas lo incriminaran, sino porque el sistema necesitaba encontrar un culpable. Años después, la corte reconoció lo evidente. El juicio había sido una farsa total, una farsa legal. Lo habían encerrado no por lo que hizo, sino por lo que representaba. Durante ese tiempo, Carter no se quebró. No pidió clemencia, no aceptó la culpa. En lugar de hundirse, escribió. Desde su celda escribió un libro, The 16th Round, el round número 16. En el boxeo, en ese entonces las peleas duraban 15 rounds. Entonces, él estaba viviendo el número 16 ahí encerrado. Ese round que no aparece en los reglamentos, que nadie entrena, que empieza cuando te quitan todo, menos tu voz.
El libro contaba su historia sin adornos, la infancia dura, la carrera interrumpida, el encierro injusto, la dignidad que se negó a ceder. No era literatura pulida, era verdad ardiente, y esa verdad empezó a moverse en el mundo. Bob Dylan lo leyó, le escribió una canción, después llegó una película, y luego, algo más difícil de conseguir, la duda. La sociedad comenzó a preguntarse si realmente lo habían condenado por un crimen, o por incomodar demasiado. Rubin Carter no buscaba hacer arte, solo quería contar lo que le habían hecho. Pero a veces, cuando la verdad se dice con esa claridad, se convierte en un símbolo. Y eso fue él, un símbolo de lo que el mundo puede llegar a ser con quienes no encajan, pero también lo que puede levantarse cuando todo parece perdido. Porque el arte no siempre nace de la belleza, a veces nace de una celda, de una herida que se niega a cerrarse, de un hombre que escribe para no desaparecer. Bloque 3. El escritor que peleaba contra sí mismo. A veces uno escribe para entender el mundo y otras veces para no quebrarse. Ernest Hemingway conocía ambas razones. Lo recordamos por sus novelas, por esa forma seca y contenida en que narraba el dolor, por personajes que hablan poco, pero dicen mucho, por frases que parecían talladas con una navaja, pero lo que pocos saben es que Hemingway tenía un ring en su casa, literal, un espacio montado con cuerdas, guantes y reglas, donde entrenaba, a veces con amigos, a veces con extraños y muchas veces consigo mismo. No lo hacía por deporte ni por ego, lo hacía porque, de algún modo, eso lo ayudaba a escribir. Hemingway creía que la literatura debía tener la crudeza de una buena pelea. Nada de adornos, nada de explicaciones largas. Una frase debía entrar directo al cuerpo, como un gancho, rápida y letal. Y necesario explicar de más cuando el golpe está bien dado. Y así escribía, como quien intenta no caerse mientras pone una palabra tras otra, con el mismo cuidado que un boxeador que no puede dejar abrir la guardia. No le gustaban los personajes que se explicaban por completo, le gustaban los silencios que incomodaban, la tensión que no se nombra pero se siente. El boxeo para él fue un refugio, una forma de habitar el cuerpo cuando la cabeza ya no le ofrecía tregua. Cargó con el trauma, la guerra, el alcohol y el miedo a repetirse, el miedo a quedarse sin nada que decir. Y en el ring, en esos momentos, era el único lugar donde todo eso se suspendía, donde no importaban los premios, ni los libros, ni el éxito. Solo quedaban dos cosas, el cuerpo y el golpe. Y quizás por eso escribía como escribía, con frases que no piden permiso, que llegan sin anuncio, que duelen sin una disculpa, como un jab bien dado, uno que te cambia el ritmo, sin que siquiera lo vieras venir. Bloque número 4. La película que convirtió la furia en un cuadro. No todas las obras de arte nacen para ser bellas, algunas nacen para incomodar, para mostrarte algo tan crudo que no sabes si mirar o apartar la vista. Raging Bull es una de ellas, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro. Filmaba en blanco y negro, como si la historia no necesitara colores, solamente heridas. Cuenta la vida de Jake LaMotta, un boxeador que golpeaba más dentro de su casa que en el ring. Un hombre celoso, paranoico y autodestructivo. Ganaba peleas pero no podía con su reflejo, y eso fue lo que Scorsese retrató, no un campeón, sino una mente que se va quebrando a medida que el cuerpo resiste. Cada escena de la pelea está construida como si fuera un recuerdo. Hay sangre, sí, pero también hay pausas, ecos y repeticiones. La cámara se detiene justo donde duele, como si intentara captar algo más que el impacto, el momento exacto en que alguien se rompe, pero por dentro. LaMotta sube al ring como si quisiera castigarse, como si solo allí pudiera hablar un idioma que entendiera. No busca redención, busca castigo para sí mismo. Y lo más inquietante es que, al verlo, uno no siente gloria, ni siquiera siente derrota. Siente algo más incómodo, reconocimiento, porque todos, en algún momento, hemos sido el golpe, o el que lo recibe, o el que se lo guarda. Raging Bull no romantiza el boxeo, lo muestra como un espejo, como un teatro íntimo donde los gestos dicen más que las palabras, y en ese espejo muchos se vieron por primera vez. Bloque 5. El boxeo como arte que no se cuelga en museos. Hay quienes dicen que el boxeo es una barbarie, un ritual primitivo, dos cuerpos golpeándose hasta que uno ya no puede más, y sí, a veces lo es,
Pero si te detienes a mirar, no con los ojos, sino con atención, hay algo más profundo ahí. Hay algo que no se enseña en escuelas de arte, pero que tiene la misma precisión, la misma búsqueda y el mismo silencio antes del trazo. El ring no es solo un campo de combate, es un escenario trazado con exactitud, un cuadrilátero perfecto, como un lienzo en blanco, y sobre ese lienzo dos cuerpos se escriben, en tiempo real, sin un ensayo y sin una toma. Cada jab, cada paso, cada pausa tiene su lugar. Como el jazz, el boxeo vive de la improvisación, pero solo si conoces el lenguaje. Como en la pintura, hay trazos que no se pueden borrar. Un error, una distracción, una respiración a destiempo, y tu obra se cae. Porque el boxeo no admite retoques, no hay edición. Cada movimiento es definitivo, cada derrota irrefutable. Cada impacto va a ser una firma. El arte del boxeo no está en la violencia, está en la lectura, en saber dónde estar y dónde no estar, en moverse con precisión cuando todo a tu alrededor quiere sacarte del equilibrio. Es fácil admirar una escultura, lo difícil es admirar un cuerpo que sabe moverse con esa exactitud mientras lo están intentando destruir. El boxeo, cuando se lo mira sin prejuicio, es eso. Una forma de escribir con el cuerpo, un arte que no se cuelga en museos, pero deja cicatrices como una rúbrica. Tal vez siempre ha sido así, tal vez el arte no nació solo para consolar, sino también para resistir. Y el boxeo no para destruir, sino para decir algo sin palabras. Quizás no se trata de comparar una pintura con un puño, ni una sinfonía con un uppercut, sino de entender que en ambos hay algo profundamente humano, la necesidad de dejar una marca. Ali flotaba como si el aire lo esperara. Carter escribió para no desaparecer. Hemingway golpeaba para poder seguir escribiendo. Scorsese firmó como si estuviera confesando algo. Y cada boxeador que sube al ring lo sabe, que el cuerpo también puede hablar, que el lenguaje no siempre necesita una voz, que a veces lo más parecido al arte es el intento de mantenerte en pie. Archivo 42. No lo dije todo. No me creas nada. Nos escuchamos en el próximo archivo.